sus múltiples potenciales factores pronósticos y en realidad el único que nos salió con una diferencia estadísticamente significativa fue el desarrollo de nefropatía. Aquellos pacientes que no desarrollaban nefropatía, pues obteníamos una supervivencia a los 10 años alrededor del 94%. Mientras que si sí que desarrollaban nefropatía, esa supervivencia bajaba al 88% y esa diferencia era estadísticamente significativa. Por lo tanto, nefropatía frecuente y además grave, es un potencialmente grave, un factor pronóstico. Y veamos cómo los médicos dedicados al lupus pues nos hemos enfrentado a este problema importante a lo largo de los años. Cuando se empezó a tratar de forma efectiva esta enfermedad fue pues hace solo unos 50 años. En los años 70, 80 empezaron a tratarse de forma efectiva los lupus y la nefropatía lúpica, básicamente con estas herramientas, con los glucocorticoides, con la ciclofosfamida, la azatioprina, los recambios plasmáticos, en algunos casos inmunoglobulinas o la ciclosporina A. Bueno, este tratamiento consiguió realmente sus efectos y los estudios pioneros en aquellos años eran los estudios desarrollados en los NIH, en los National Institute of Health, en los Estados Unidos, que demostraron que básicamente las pautas que combinaban los glucocorticoides con la ciclofosfamida endovenosa a dosis altas conseguían una adecuada respuesta renal, una adecuada supervivencia del riñón. Pero al mismo tiempo, el mismo grupo de los Institutos Americanos de la Salud ya detectó que eso era a cambio de algunos problemas, de algunos efectos secundarios potencialmente graves y frecuentes, sobre todo en el grupo poblacional que más frecuentemente se afecta, en las mujeres jóvenes. La menorrea, la infertilidad, problemas de fertilidad, un problema realmente importante con aquellas dosis de ciclofosfamida. Por lo tanto, ahí se empezó a pensar ya en un primer cambio de paradigma. Si en los años 70 y 80 la lucha era conseguir la supervivencia en la fase aguda de los pacientes que desarrollaban una nefropatía lúpica, a partir de los años 90 se empezó a pensar que era necesaria una supervivencia ya a largo plazo y con los mínimos efectos secundarios posibles. Y ahí entra otro protagonista, un protagonista importante, que es este grupo que nos juntamos en los años 80, 90 alrededor del Dr. Graham Hughes en el Hospital St. Thomas de Londres, en la Lupus Unit, y que postulamos una nueva forma de tratar la nefropatía lúpica con unas dosis menores de ciclofosfamida, probablemente con otros tratamientos inmunodepresores que teníamos, con la intención de conseguir una eficacia similar, pero menos efectos secundarios. Y ahí nació la pauta Eurolupus, una pauta que ustedes conocen, ha sido estado del arte, ha sido la pauta, una de las principales pautas terapéuticas para la nefropatía lúpica, y el concepto de tratamiento secuencial, tratamiento de inducción seguido por tratamiento de mantenimiento. La pauta Eurolupus con un ciclo corto de ciclofosfamida endovenosa a dosis más bajas, 6 pulsos de 500 miligramos cada 2 semanas, seguidas después de azatioprina, otro inmunodepresor, probablemente menos agresivo, con menos efectos secundarios que la ciclofosfamida. Y esa ha sido la forma de tratar a los pacientes durante los últimos 20, 30 años. Tratamiento de inducción, tratamiento de mantenimiento. La inducción pudimos demostrar mediante un ensayo clínico aleatorizado que comparó esta pauta
que habíamos propuesto desde el Hospital St. Thomas de Londres, esta pauta que llamamos pauta Eurolupus, era igual de eficaz que la pauta de los NIH, de los Institutos Americanos de la Salud, pero con la ventaja de que tenía menos efectos secundarios, básicamente menos, prácticamente nula afectación ovárica, nula amenorrea y esterilidad. También en aquellos años se introdujo o se trajo del campo de los trasplantes renales, trasplantes hepáticos, un nuevo inmunodepresor, el micofenolato de mofetilo y el ácido micofenólico, que tan buenos resultados daba en los pacientes que se requería mantener inmunodeprimidos para evitar el rechace de los trasplantes, pues se empezó a utilizar en pacientes con nefropatía lúpica y fue sobre todo el grupo de Chan en Hong Kong quien efectuó pues, ensayos clínicos comparando con la ciclofosfamida y vio que pues, realmente tenían una eficacia similar con menos efectos secundarios. También un poquito después apareció otro anticalcineurínico. Teníamos la ciclosporina y apareció el tacrolimus, y sobre todo en los países orientales, en países asiáticos, se realizaron diversos estudios que observaron pues, que tenía una buena eficacia con también escasos efectos secundarios. Y de hecho, en países asiáticos, en muchos de ellos, ha sido el único tratamiento aprobado, indicado, aceptado para la nefropatía lúpica. Y también se utilizó como tratamiento de inducción las inmunoglobulinas endovenosas, un tratamiento que se utilizan en situaciones de autoinmunidad grave, pero que tienen un grave problema también. Son tratamientos muy caros. Pero bueno, el equipo griego de Boletti, Kotsopoulos, demostró que podía ser perfectamente una buena alternativa a la ciclofosfamida endovenosa. Probablemente en algunas situaciones en las cuales pues seguro que no podemos dar inmunodepresores o tenemos que ir con mucho cuidado con los inmunodepresores, por ejemplo, pacientes que tienen una infección activa, por ejemplo, tuberculosis. Bueno, las inmunoglobulinas pueden ser una buena alternativa. Y esto era el tratamiento de inducción. Y después de la inducción tenemos el tratamiento de mantenimiento. Y en la pauta Eurolupus el tratamiento de mantenimiento, después de la ciclofosfamida endovenosa, es la azatioprina. Y pudimos demostrar también en unos ensayos que llamamos los ensayos MANTAIN, pudimos demostrar que el tratamiento de mantenimiento pues era realmente efectivo, incluso a largo plazo. Por ejemplo, estudios a 10 años de seguimiento, pues vimos que esta pauta era, tenía una eficacia similar a la pauta de ciclofosfamida clásica de los NIH de los Estados Unidos. También el grupo de Chan, con el micofenolato, pudo observar que efectuando el mantenimiento también con micofenolato, realmente con unas dosis ligeramente inferiores, pues tenía una eficacia, se mantenía esa eficacia comparada con la ciclofosfamida. Claro, aquí quizás surgió una rivalidad, azatioprina, micofenolato, ¿cuál puede ser el mejor tratamiento de mantenimiento? El estudio MANTAIN, que realizamos el grupo Eurolupus, intentó comparar estos dos inmunodepresores y la verdad es que en la población en que fue efectuado este ensayo, en población europea, blanca, caucasiana, observamos una eficacia similar. Por tanto, probablemente ambos tratamientos para esta población son igual de eficaces como tratamientos de mantenimiento. Algunos estudios han observado que quizás en otros grupos poblacionales donde probablemente las nefropatías son más agresivas, quizás el micofenolato puede resultar más efectivo. También a largo plazo hemos podido demostrar que en la población blanca, caucasiana, europea, realmente es igual de efectivo la azatioprina y el micofenolato, pero me gustaría siempre remarcar que el grupo poblacional donde hemos demostrado esa eficacia similar es el grupo poblacional europeo. Pero, desgraciadamente, pues sabemos que aunque son buenas pautas terapéuticas, pauta Eurolupus, pauta con micofenolato, hay pacientes que son refractarios y según las series puede ser 20-30%.
algunos grupos incluso, algunos grupos poblacionales incluso describen fracasos o refractariedades superiores. Bueno, se ha introducido en estos años el concepto de nefropatía lúpica refractaria. Y para tratar a estos pacientes en un segundo escalón, en un segundo nivel, bueno, pues tenemos ahí el rituximab, por ejemplo, gracias a los estudios del profesor David Eisenberg de Londres, pues sabemos que el rituximab puede ser una magnífica alternativa en pacientes que fracasan a las terapias convencionales de primera línea. Hay diversos estudios, registros, series de pacientes que así lo corroboran. Desgraciadamente, los ensayos clínicos no fueron satisfactorios y no se ha podido aprobar el rituximab como indicación de tratamiento en nefropatía lúpica. Pero, en fin, estos registros, estos estudios, estas series tienen también suficiente consistencia como para considerarlo, y así la mayoría de los médicos que tratamos estos pacientes lo hacemos como un tratamiento de rescate en los casos de nefropatía lúpica refractaria. Y también otra opción es la combinación de los otros inmunodepresores, el micofenolato y el tacrolimus juntos. Incluso, pues como generalmente se dan asociados a los glucocorticoides, muchas veces a esta pauta terapéutica se le llama triple terapia, triple target, corticoides, micofenolato y tacrolimus simultáneamente. Diversos grupos han publicado buenos resultados. El grupo de la doctora Cortés Hernández Dior del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, pues tienen una amplia experiencia y publicaron unos excelentes resultados en los casos de refractoriedad al tratamiento más estándar. Y esto es lo que hacemos actualmente, hasta ahora, estas pautas de inducción, de mantenimiento y tratamientos de rescate en refractoriedad. Pero un aspecto que probablemente que es muy importante es saber cuándo tenemos que hacer más intensificaciones de tratamiento, ver biomarcadores de respuesta, cuándo sabemos que van bien los tratamientos o no van bien los tratamientos. Y esto es fundamental, y a esa tarea pues dedicamos un nuevo grupo, una nueva red que creamos hace unos años. Comentábamos que al principio había bastante rivalidad, los grupos americanos del NIH, los grupos europeos, Eurolupus. Bueno, pues decidimos ponernos a trabajar juntos y crear una red europeo-americana, la Lupus Nephritis Trials Network. Tiene una rama americana y una rama europea, pero estamos haciendo proyectos conjuntos, y uno de ellos, de hecho fue el primero, fue ir a los orígenes, ir a los estudios, a los ensayos clínicos que habíamos realizado en Europa, el grupo Eurolupus, e intentar buscar predictores de evolución renal a largo plazo. Y obtuvimos unos resultados que creo que son muy, muy importantes, con unos datos muy consistentes y muy robustos. La persistencia de proteinuria en orina de 24 horas a los 12 meses de tratamiento, entre 0,7 y 0,8 gramos por 24 horas, es un marcador de mal pronóstico, de evolución elevada a insuficiencia renal terminal a largo plazo. Mientras que unas proteinurias a los 12 meses inferiores a 0,7-0,8 gramos en la orina de 24 horas son indicadores de un buen pronóstico, predictores de buena evolución a largo plazo. Por lo tanto, esta cifra, casi una cifra mágica a recordar, 0,7-0,8 gramos en orina de 24 horas a los 12 meses. Este estudio fue replicado posteriormente en otro estudio similar hecho con los pacientes que estaban en el otro gran ensayo del grupo Eurolupus, el ensayo Maintain, el ensayo en el cual comparábamos los pacientes para el mantenimiento con acetioprina versus micofenolato. Bueno, pues el análisis estadístico a largo plazo nos permitió confirmar que una proteinuria inferior a 0,7 gramos en orina de 24 horas a los 12 meses era predictora de buena evolución. No se producía
insuficiencia renal a largo plazo, hemos seguido a estos pacientes hasta más de 10 años después, no se producía insuficiencia renal en estos pacientes, mientras que si era una proteinuria a los 12 meses superior a 0,7 gramos en 24 horas, había riesgo, incluso riesgo elevado de que se produjera esta evolución a insuficiencia renal. Pero probablemente tenemos que hacer todavía más estudios, necesitaremos mejores biomarcadores, probablemente incluso más tempranos, y probablemente todavía no podemos sustituir a la anatomía patológica. Ver el riñón por dentro con una biopsia renal, pues probablemente es la mejor forma de saber cómo estamos, dónde estamos. Y este es un trabajo que hicimos nosotros en nuestro grupo en Barcelona, que creo que es paradigmático. Nosotros acostumbramos a biopsiar de nuevo, a rebiopsiar a los pacientes con nefropatía lúpica antes de suspender el tratamiento inmunodepresor, alrededor de 2 o 3 años después de iniciarlo, a todos los pacientes, incluso a aquellos pacientes que tienen una buena evolución. Bueno, pues incluso aquellos pacientes que habíamos observado una respuesta renal completa, una normalización de la proteinuria, del sedimento urinario, negativización de los parámetros inmunológicos, pues prácticamente 1/3 de esos pacientes todavía tenían datos inflamatorios en la rebiopsia renal. Lo cual quiere decir que todavía necesitamos mejores marcadores para conocer esa respuesta renal. Bueno, y esto nos lleva a que pues, necesitamos mejores tratamientos, probablemente mejores pautas terapéuticas, probablemente cambiar la forma en la cual estamos tratando a nuestros pacientes para obtener mejores resultados. ¿Y hacia dónde van las cosas? ¿Qué es lo que estamos actualmente cambiando? Bueno, primero de todo, quizás de nuevo insistir en las cifras que tenemos actualmente de evolución. Comentaba pues que según los grupos pues se describen unas refractariedades de 20, 30, incluso 40% de los pacientes tratados con estas pautas. Estos son datos también de nuestro grupo Eurolupus, de los pacientes que estaban en el ensayo del Eurolupus Nephritis Trial, seguidos después 10 años. Fíjense, incluso estando seguidos estos pacientes en grupos pues con amplia experiencia en el tratamiento del lupus, con disponibilidad de los medicamentos necesarios, pues a los 10 años se había producido una mortalidad del 8%. El 5% de los pacientes estaban en insuficiencia renal terminal. El 8% había desarrollado un cáncer o problemas cardiovasculares, probablemente consecuencia de los tratamientos tan agresivos que estábamos dando a nuestros pacientes. Y probablemente lo que es peor indicador es que todavía a los 10 años más del 50% estaban en tratamiento inmunodepresor y más del 70% de tratamiento con glucocorticoides, lo cual probablemente hará que todavía hayan efectos secundarios más graves en los próximos años. Por lo tanto, hay todavía trabajo por realizar. Y esperamos pues, que esas perspectivas nos vengan del campo de las terapias biológicas. Las nuevas terapias biológicas son las que todos esperamos que nos ayuden a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes, el tratamiento de nuestros pacientes. Terapias dirigidas a dianas específicas del sistema inmunitario, que es lo que se representa en esta diapositiva. Y donde, pues, por ejemplo, tenemos 2 células centrales de esta respuesta inmunitaria, el linfocito B y el linfocito T, que saben que dialogan entre ellos mediante estas moléculas en sus membranas. Moléculas que sabemos que si las modulamos o las frenamos o las bloqueamos, podemos mejorar esta respuesta, podemos alterar este diálogo entre linfocitos B y T y modular esta respuesta inmunitaria. Y bueno, pues ahí tenemos entre esas moléculas pues al complejo Gliss, BAF, TACI, April, un complejo pues que resulta muy importante en la modulación de la respuesta inmune, especialmente en el lupus, y que sabemos que
un bloqueo de la molécula Bliss o BAFF, pues ha resultado eficaz. Fue el primer tratamiento que demostró su eficacia en ensayos clínicos aleatorizados en el lupus. Hace aproximadamente 10 años, 10-11 años, pues se pudo demostrar por primera vez, gracias a los ensayos Bliss 52 y Bliss 76, la eficacia de este tratamiento. Realmente esto fue un hito porque incluso otros tratamientos que se utilizaban y que se continúan utilizando y que creemos que son efectivos no han superado las pruebas de los ensayos clínicos. Probablemente el más paradigmático es el rituximab, que hemos comentado previamente, el tratamiento que utilizamos casi por norma en la refractoriedad de la nefropatía lúpica. Es un tratamiento que no pasó los ensayos clínicos. Probablemente ello debido no a la real eficacia, sino a los diseños de los ensayos clínicos. Pero bueno, el belimumab, que es el tratamiento anti-Bliss, superó estos ensayos y probablemente el dato más consistente es este que agrupamos en este estudio que realizamos Ron van Vollenhoven, Michel Petri y yo mismo, junto con otros investigadores, y vimos que claramente pues, en los pacientes más activos, pacientes pues con SLEDAI superior a 10 o que tenían elevados anticuerpos anti-DNA y bajo complemento, pues las diferencias entre aquellos tratados con belimumab y más el tratamiento estándar y aquellos tratados solo con el tratamiento estándar llegabas a tener prácticamente 20 puntos, 17, 18 puntos de diferencia en la delta. Por lo tanto, claramente un tratamiento eficaz. Pero estos ensayos no incluyeron pacientes con nefropatía lúpica activa, estaban excluidos básicamente de los ensayos. Algunos pacientes podían tener restos de nefropatía, podían estar todavía en tratamiento de fase de mantenimiento. Posteriores usos en algunos pacientes nos hacían ver que seguramente también sería efectivo el belimumab en la nefropatía lúpica, pero no fue hasta hace un par de años que se pudo claramente demostrar en un ensayo clínico aleatorizado, bien realizado, que se pudo publicar en el New England Journal of Medicine, que realmente el belimumab era también efectivo en pacientes con nefropatía lúpica. Conocen este estudio, muy importante. Y me gustaría remarcar que probablemente gran parte del éxito es debido al diseño del estudio. Hemos comentado que muchas moléculas, que muchos tratamientos que eran potencialmente muy prometedores, han ido cayendo al realizarse los ensayos clínicos, siendo paradigmática la caída del rituximab, y que probablemente ello es debido básicamente a la forma en que se han realizado los ensayos y quizás a la elección de la medida de desenlace primario, del endpoint primario. Bueno, pues aquí en este ensayo del belimumab en nefropatía lúpica se creó una medida de desenlace primario, un tanto nueva, un tanto diferente de las habituales, que fue la respuesta renal de eficacia primaria, o diferente de la respuesta renal completa o respuesta renal parcial, que han sido otras medidas de desenlace utilizados en otros ensayos. Y esta respuesta renal de eficacia primaria consiste en tener un cociente proteinuria creatinina igual o inferior a 0,7, recuerden aquella cifra mágica que comentaba de 0,7 en la orina de 24 horas. Aquí se ha utilizado el cociente proteínas creatinina, que puede ser un valor relativamente similar al de la proteinuria de 24 horas. Un filtrado glomerular es estimado, pues que no, básicamente que no haya empeorado y que no tenga insuficiencia renal, no peor del 20% que antes del brote, y con un filtrado superior a 60, y que no hayan requerido un tratamiento de rescate. Todo ello a la semana 104, prácticamente a los 2 años de seguimiento. Bueno, es una medida de desenlace ad hoc para este ensayo, que pues probablemente no es tan estricta como de pedir una respuesta renal completa, pero tampoco es una medida de desenlace light, sencilla, fácil de obtener. Bueno, es la que se consideró que era más oportuna y tuvo éxito. Realmente se observó
que este primary endpoint, esta medida de desenlace, había una diferencia estadísticamente significativa. Los pacientes tratados con belimumab, 43% se conseguía este desenlace frente a aquellos tratados solo con placebo. Placebo, de hecho, es el tratamiento estándar. Algunas de las pautas que hemos comentado previamente, pauta Eurolupus, pauta micofenolato. La rama belimumab es ese tratamiento estándar más belimumab. Bueno, pues esa diferencia, 11 puntos en la delta, es estadísticamente significativa. El valor de la P es estadísticamente significativo y esto pues hace que el ensayo sea positivo. Se han analizado también otras medidas de desenlaces secundarias, incluyendo pues la clásica respuesta renal completa a los 104 semanas, igual que el desenlace primario, y la verdad es que también la diferencia es estadísticamente significativa, 30 versus 20. También la eficacia primaria a las 52 semanas, es decir, al año, es decir, más similar a aquellos estudios que habíamos comentado previamente, que indicaban que una proteinuria de 0,7, 0,8 a los 12 meses al año ya era pues un buen marcador de respuesta a largo plazo. También este parámetro, medida de desenlace secundario, también es estadísticamente significativa. El tiempo a un episodio renal o a la muerte también pues, es estadísticamente significativa. Por lo tanto, realmente, aunque la medida de desenlace primario pues es una medida que fue nueva, ad hoc para este ensayo, otras más clásicas pues también tenían unas diferencias estadísticamente significativas. Y la cinética de respuesta pues también es positiva en esta curva de supervivencia de probabilidad de desarrollar problemas renales, rebrotes renales, insuficiencia renal, doblarse la cifra de creatinina o incluso el fallecimiento del paciente. Vemos que se produce ya una separación entre la curva de los pacientes tratados con tratamiento estándar más belimumab versus a los pacientes solo tratados con el tratamiento estándar, ya prácticamente a las 16, 20 semanas, 4 meses aproximadamente, 3-4 meses, ya vemos que hay una diferencia significativa, que claramente pues, es más marcada después al año y a los 2 años, a las 104 semanas. Y los efectos secundarios pues son similares. El añadir belimumab al tratamiento estándar no añade más toxicidad o más efectos secundarios, por lo tanto es una pauta segura. Y esto es lo que nos dicen los ensayos clínicos. Y ahora la pregunta de millón es, ¿esto cómo lo aplicamos en la práctica clínica? Con el belimumab hemos tenido problemas desde hace 10 años, cuando se demostró su eficacia y posteriormente se aprobó para su utilización por las agencias reguladoras, pues para aplicarlos en vida real, porque cuesta muchas veces entender qué es lo que dicen los ensayos clínicos, que era aquello que el SRI, que aparecían en los ensayos clínicos, las deltas, y pues ha costado ver en qué casos en práctica clínica es útil el belimumab. Creo que cada vez lo sabemos mejor, sabemos utilizarlo mejor. Pues ahora probablemente nos encontraremos con este problema en la práctica clínica en la nefropatía lúpica, cuando tenemos que utilizar el belimumab en todos los pacientes, en algunos pacientes, en qué momento, ya desde el principio, en aquellos que no responden, a los 3 meses, a los 6 meses. Esto la verdad es que todavía no tenemos respuestas y seguramente podemos hablar después en el turno de debate. Probablemente lo que vamos a necesitar son mejores biomarcadores de respuesta para saber mejor cuándo nos van a responder los pacientes a un tratamiento o a otro, o cuándo hay que cambiar el tratamiento porque no se produce la respuesta adecuada. Y junto al belimumab pues hay otros medicamentos que están ahí en camino. Por ejemplo, anti-CD20, que era el rituximab, recuerden, pues tenemos un rituximab más humanizado, que es el obinutuzumab. Yo creo que cuanto más humanizado, más difícil de pronunciar, obinutuzumab es un nuevo
anti-CD20, que ha demostrado pues, su eficacia en fase 2. Hay ahora actualmente estudios en fase 3 de tratamiento de la nefropatía lúpica. Esperemos los resultados, son prometedores. También el interferón alfa se ha bloqueado y saben ustedes pues, que el anifrolumab ha demostrado la eficacia y ya se ha aprobado en muchos países, en la Unión Europea, la agencia europea, la EMA, hace 2-3 semanas que lo aprobó para el tratamiento del lupus, pero excluyendo la afectación renal y neurológica. No se incluyeron estos pacientes en los ensayos clínicos pivotales, pero hay actualmente ensayos clínicos en nefropatía lúpica con anifrolumab y esperemos pues, que también suceda como con el belimumab, que se consigue demostrar su eficacia en nefropatía lúpica. Y también otra diana terapéutica, interleucina 12-23, que es el ustekinumab. Saben que han demostrado su eficacia en diferentes enfermedades autoinmunes. También ensayos en fase 2 en el lupus demostraron la eficacia. Desgraciadamente está un poquito parado el desarrollo, la fase 3 no evolucionaba como se esperaba, pero bueno, yo creo que también es prometedor y hemos de ver un poquito cómo evolucionan estos ensayos. Y también los anticalcineurínicos. Recuerden el tacrolimus, tanto como terapia de mantenimiento como asociado al micofenolato, como terapia de rescate, la triple terapia, la triple target therapy. Bueno, pues se ha desarrollado un nuevo anticalcineurínico, probablemente más fácil de administrar, que no requiere monitorización, que tiene menos efectos secundarios y que se acaba de demostrar su eficacia y ya en algunos países ha sido aprobado por las agencias reguladoras. Es otra buena noticia. Y todo ello, estas nuevas terapias, pues nos llevan a esto que estábamos comentando, un nuevo cambio de paradigma. En los años 90 hicimos el primer cambio de paradigma, pasar de las terapias tan agresivas a las terapias secuenciales, y ahora, pues en los años 20 del siglo XXI, pues probablemente vamos a pasar a una terapia que llamamos terapia combinada, una terapia con varios medicamentos, inmunodepresores, esperemos que con la mínima utilización de glucocorticoides y nuevas terapias biológicas o moléculas pequeñas o anticalcineurínicos nuevos y probablemente personalizando en cada caso lo que tenemos que hacer. A un paciente le haremos un tratamiento, le daremos un tratamiento biológico, a otro paciente otro tratamiento biológico, otro anticalcineurínico. Y ahí es muy importante pues conocer a quién dar qué medicamento, qué terapia, y por lo tanto la terapia personalizada será crucial. Y por ahí pues tenemos que ir investigando. Y las buenas noticias, y estamos todos muy ilusionados, es que hay mucha inversión actualmente. En Europa tenemos un megaproyecto, que es el proyecto 3TR, que agrupa 69 centros de investigación y más de 10 laboratorios farmacéuticos que compiten entre ellos pues, con estas terapias biológicas que les comentaba y otras que están en camino y que todos juntos nos hemos unido en este megaproyecto que esperamos que dure al menos hasta el 2026 con más de 40 millones de euros